La televisión desempeña un importante rol en la información y entretenimiento de las personas. De ahí la importancia de mantener propuestas audiovisuales, digamos, diversas, atractivas, que logren la atención de los públicos. Ahora, ¿cumple esa importante función la televisión cubana? ¿Cómo ha impactado la COVID-19 la producción de audiovisuales para nuestra televisión? Con el periodista Lázaro Manuel Alonso iniciamos este análisis en el tema de la semana. Muy buenos días. Muy buen día, hacía Bienvenido. un buen tiempo no estábamos juntos, todavía que estábamos en otros asuntos, pero regresamos con el tema y como bien decías, para mirarnos por dentro, la televisión, el papel que juega hoy en la formación de valores, en la información, el entretenimiento de nuestros públicos y por supuesto también los retos que de cara a ese propósito pues tienen los realizadores y realizadoras de la televisión cubana. Medio de comunicación que ha desempeñado un rol muy importante en el escenario de la COVID-19 con una comunicación pública, tomando, digamos, como referencia también el criterio o la agenda pública para llevarla también a la realización. ¿Cómo se realiza esto? Valga la redundancia, ciertamente es certera la presencia de esa agenda pública en nuestros programas de televisión. De todo esto estoy seguro conversaremos hoy con nuestros invitados. Vamos entonces ya con el análisis. Adelante. Muy buen día. La televisión, por llegar a mayorías, por la fuerza que la imagen tiene en los imaginarios públicos y también por el atractivo de las historias que refleja, constituye el medio de comunicación por excelencia. Esto, por supuesto, sin desestimar la inmediatez mayor y libertades creativas que supone el escenario de Internet, no solo en Cuba, sino en todo el mundo. Pero en el caso cubano, la televisión tiene claros propósitos educativos y de entretenimiento, objetivos que se articulan entre las propuestas de sus canales nacionales y también los territoriales, hablo de los telecentros. Con el tiempo, los distintos canales, y hablo de los nacionales, han ido perfilando sus parrillas de programación, digamos, lo que se conoce como la especialización. Intencionalidad marcada en ese camino, el canal Clave, por ejemplo, gana espacio entre los jóvenes por las realizaciones en torno a la música y también el videoclip, que logran, de hecho, aceptación por su atractivo. Multivisión también consolida propuestas más hacia la producción, digamos, foránea del ámbito extranjero, dígase series, documentales y películas que elevan su nivel de aceptación dentro de las audiencias. Mientras Tele Rebelde busca, y reitero, busca asentar una programación que logre exponer el hacer tanto de nuestro movimiento deportivo como las competencias de alto rendimiento de nivel internacional. No obstante, el canal de los deportes en Cuba despierta múltiples criterios entre sus seguidores a los que nos referiremos más adelante. Por su parte, Cubavisión logra una propuesta más diversa en el lógico esfuerzo de ser un canal, como se le conoce, generalista, que debe en esencia responder un poco a las demandas de información, ocio y reflejo también ficcionado de la realidad. Los inconvenientes que en el canal de la familia cubana perciben quienes nos escriben, y por aquí iniciamos el análisis, están en la ausencia de suficientes espacios dramatizados, en esencia, novelas de producción nacional. Claro que la pandemia ha puesto un stop a la mayoría de las realizaciones audiovisuales que demanda la televisión, pero siguen siendo las propuestas intermitentes de la telenovela, al igual que espacios que gozan de toda la popularidad, como es el caso de Tras la Huella. Quienes nos escriben también han hecho un aparte para los programas humorísticos y el más popular de todos, Vivir del Cuento, que sigue adoleciendo, según nos dicen, de propuestas de estreno cada lunes, lo que obliga a reponer capítulos ya transmitidos anteriormente. Por otra parte, y también desde los seguidores de Cubavisión, han hecho saber que todavía no se logra articular una propuesta firme en las noches de fin de semana. No solo la ausencia del policíaco nacional de domingo, sino también por la presencia de un humorístico habitual o un musical pudiera ser, como fue hace ya algún tiempo. Por último, para este primer momento de análisis, se refieren también a las continuas reiteraciones de programas dramatizados, el caso, por ejemplo, de la telenovela actualmente en transmisión, y se preguntan por qué sucede esto. Sobre esos asuntos buscaremos respuestas esta mañana. Antes nos vamos hasta la provincia de Artemisa. Preguntamos a artemiseños y artemiseñas cuáles son sus criterios sobre las propuestas de la televisión cubana, y esto fue lo que nos comentaron. Como criterio se podría mejorar en muchos aspectos, sacar muchos programas más televisivos, educativos, que los hace falta para los muchachos, para la población, para todo lo que está sucediendo. La televisión es el medio donde todo el mundo más o menos
medio de informativo, ¿no? Que las noticias que se están dando, para mí son excelentes. Ahora, es lo que dice él. Aquí parece como si en este país nadie trabajara, porque yo me voy a levantar a las 3 de la mañana para ver una película. Y lo mismo que te dan, supongamos por la noche, te lo vuelven a repetir por la madrugada. Yo creo que eso se debe mejorar, habiendo tantas buenas novelas y buenas películas. ¿Por qué te repiten? Y las películas te las dan mayormente por la madrugada. Yo creo que eso se debe mejorar, es mi criterio, ¿no? Ponerle más en la televisión entretenimiento a los muchachos para que no estén en la calle como están. La calle, donde quiera que usted ve, es muchachos jugando pelota, es jugando fútbol y la mayoría sin nasabuco. Por eso tiene que estar el COVID como está. Deberían de mejorarla un poquito más. Esto mismo, la información de Durán, yo sé que el hombre es demasiado, pero bueno, ahí pueden haber otra gente que pueda dar también información sobre eso. Están repitiendo casi todas las cosas de años atrás repitiendo, pero bueno, debe ser debido a la COVID, a algunos problemas que existen por materia prima, por algunas cosas que dice que están faltando en este país por un bloqueo y eso. Pero yo pienso que la televisión debe mejorar un poquito más, no en todos los aspectos, sino ayudarlo, el pueblo ayudarlo más hacia ellos. Y quizás busques otros criterios, quizás te van a el mismo, porque hay que cambiar muchas cosas. Muchas cosas porque es una cosa monótona, es lo mismo. Y muchas cosas que nosotros mismos estamos haciendo indisciplinadamente. Ya está Pánfilo, que era lo mejor que se podía ver, que es lo que más entretenía uno, ya es lo mismo. Yo pienso que la televisión cubana es la mejor televisión que hay, porque ahí nos ayudan a saber de todo lo que pasa en el mundo entero y principalmente en nuestro país. Hay muy buenos programas, como por ejemplo el de la COVID 2019, que tenemos que estar súper agradecidos porque nos dan toda la información habida en nuestro país y en el mundo completo. Criterios que nos llegaban desde la provincia de Artemisa. Más adelante nos acercaremos a otras realidades. Pero varias personas que nos escriben y otras incluso que lo han hecho a nuestras redes sociales personales alertan sobre las transmisiones de Telerebelde, muestran preocupación. No pocos comentarios ha despertado que, por ejemplo, no se transmitan los partidos más seguidos de las ligas de fútbol internacional, un tema sobre el que buscaremos respuestas durante el transcurso de esta semana. También porque aprecian brechas que son salvables en la formulación de la parrilla del Canal de los Deportes en Cuba, aunque reconocen el extraordinario esfuerzo de sus trabajadores por llevar la Serie Nacional de Béisbol en medio de las urgencias epidemiológicas impuestas por la COVID-19. Un esfuerzo que también han asumido los espacios informativos, ahora con más tiempo y programas al aire, pero que aún nos dicen adolecen de inmediatez y de un reflejo más cercano a los problemas de la nación y a las historias de cubanos y cubanas que en medio de un escenario muy complejo impulsan desde sus ámbitos de labor el desarrollo del país. No menos importante, el trabajo sostenido del canal educativo merece aplausos por haber formulado, llevado al aire y sostenido una programación educativa de muchas horas para que las clases lleguen a los hogares y no se detenga la instrucción de niños y adolescentes. De todos estos temas también conversaremos con habaneros y habaneras, conversamos con habaneros y habaneras que mi colega Georgina Aguiar entrevistó hace pocas horas en las calles de la capital cubana. Me gusta la revista de la mañana, la veo. Me gusta la información de revista de la mañana. El noticiero de las 8, pero sobre todo Multivisión con los seriales. Los mediodías están tediosos, porque no hay tantas cosas para la persona mayor ver al mediodía. De Multivisión me gustan los filmes, algunas series. ¿Y qué es lo que no me gusta? Que muchas veces repiten la misma cosa una y otra vez. Películas que sean agradables para que la mente esté... para refrescar la mente y la situación, porque realmente estamos en la casa, salimos cuando hay una necesidad, que usted ve que cuando hay una necesidad hay que hacer cola, hay que demorarse, por lo tanto hay que llegar a la casa y relajarse. Me gustaría que pusieran más las cosas reales que están pasando en el cubano de a pie, digamos. Cosas que yo veo que están golpeando la sociedad cubana y que no se muestran en la televisión. Por ejemplo,
el problema que hay con por ejemplo, la corrupción que hay en las colas, donde se ve que hay una coordinación entre los que venden, los que comercializan los productos y con la gente que viven de las colas. Opiniones de todos los ámbitos de la televisión, en especial de los informativos, se refería a esta última persona, o sea, exponer esos problemas de la vida cotidiana de los cubanos y las cubanas. Pero ¿cuáles son sus opiniones sobre la televisión que se realiza en Cuba hoy, Raúl? ¿Cuáles son los retos que tienen nuestros realizadores también? Toda vez que las urgencias de la COVID-19 ha impuesto un stop, también reacomodado espacios y de ahí también el reconocimiento a quienes han mantenido sus espacios habituales desde el hogar, desde otras maneras de hacer. Háganos saber su criterio a través del correo eltema@icrt.cu, lo tiene en pantalla, eltema@icrt.cu o nuestra cuenta oficial en Twitter @eltemacuba. Ya hemos estado recibiendo algunos comentarios, Bueno, Raúl. sí, justamente te iba a comentar eso ya. Desde que planteamos el tema a debate, pues hay muchos televidentes ya con razonamientos lógicos y con reclamos y agradecimientos también, porque no se puede decir de que todo es completamente negativo, ni todo es completamente positivo. Yo creo que en la medida que acerquemos, repito, esa agenda pública a la agenda mediática y la reflejemos, pues así tendremos una mayor teleaudiencia y los públicos diversos, cada uno de nuestros mensajes para los grupos etarios o aquellos públicos a los cuales está destinado nuestra programación o cada uno de los programas. Conversábamos internamente sobre la calidad integral de la televisión y la comparábamos quizás con otros productos culturales que vienen desde otras zonas geográficas y realmente lo que hemos tenido la oportunidad de ver televisoras internacionales u otras, pues nos damos cuenta del contenido que tienen nuestros programas, quizás no con la empaquetadura, quizás no, yo les decía, con el glamour, con la belleza que pueden tener otras producciones mucho más costosas y que se pueden dar justamente esa oportunidad de tener muchos más presupuestos, pero sí en contenido podemos realmente tener, digamos, otros elementos que ponderan la programación de nuestra televisión si la comparamos con otras en otras partes del mundo, realmente. Hoy vamos a conversar con el director del canal Cubavisión, toda vez que Cubavisión es el canal de la familia cubana, el de múltiples y mayores retos porque sus públicos son más diversos, las propuestas que sostienen son para muchos distintos tipos de públicos. Con él vamos a conversar y el próximo viernes nos ha hecho la promesa el vicepresidente primero del Instituto Cubano de Radio y Televisión, estará con nosotros para de alguna manera poner también algunos criterios, valoraciones sobre la producción audiovisual hoy en Cuba para la televisión y los retos que enfrenta este medio de comunicación de cara a sus públicos. Bueno, te espero un poco más adelante con el análisis. Iniciando el tema, ya en un primer momento exponíamos las aristas hoy a debatir y enfatizábamos en la televisión como un producto cultural que intenta, digamos, acoger el criterio o esa agenda pública para llevarla y reflejarla de la mejor manera en los diferentes productos comunicativos, tomando en cuenta también los diferentes públicos que tienen estos espacios. Hablamos también de las especificaciones o, digamos, las características de los diferentes programas que transmiten canales diversos como el deporte, por ejemplo, muy especializado en esa materia, o los programas educativos, o Cubavisión como un canal, digamos, generalista. Así se ha caracterizado este canal por la diversidad de propuestas televisivas, pero no obstante, como producto cultural que es asumido por diferentes culturas, maneras de apreciar, estética, por parte de características de los públicos, también tienen diferentes interpretaciones, exigencias y demandas. Usted que tiene de eso estamos hablando hoy. Que tiene investigaciones realizadas sobre la televisión, el consumo de televisión, pues bien sabe cuán importante es hacer ciencia, los estudios de también de rating, como se llaman, o estudios de audiencia para la conformación de las parrillas o la programación en sí de los distintos canales, y de esos temas son precisamente, Raúl, sobre muchos de los criterios que han llegado hoy a la cuenta del tema de la semana en Twitter y también nuestro correo electrónico. ¿Cómo
se programa, qué criterios existen en Cuba para la programación de los canales de televisión, cuál es esa interrelación entre los creadores, los decisores de los canales y esos públicos. Yo quiero detenerme, discúlpame Lázaro, en algo que tú habías dicho o que te referiste, y es a los estudios de televisión para ubicar en líneas de parrilla, horarios, transmisiones, retransmisiones, ubicación realmente en días de la semana, aquellos programas que necesitan, que exigen nuestros públicos. Hablabas también de algo tan importante que es, repito, insisto en ello, la agenda pública, cómo se refleja, cómo se lleva a los programas de televisión, a nuestra agenda mediática también, cómo entran en diálogo digamos, estos procederes, ¿verdad?, para que sea un producto realmente que sea verosímil a nuestra realidad y que sea aceptado por nuestros públicos. Vamos entonces a iniciar debate. Te propongo antes que revisemos nuestras redes sociales y también el correo electrónico. Aquí ya, por decirlo en buen cubano, ha cogido todo el mundo. De todos los canales hay criterios, también de la producción informativa, que por supuesto con total apego a la responsabilidad pues estaremos publicando. Dice Rubicel Fonseca, este Twitter, yo quiero que se detengan un poco más en el contenido, quizás no tanto en la redacción, porque tiene algunas esencias que me gustaría compartir. Primero sería respetar el horario en que se anuncia salida del programa, dice este televidente. Uno programa a su equipo, estamos hablando de La Cajita, por ejemplo, para grabarlo a una hora determinada y entonces o se atrasa o se adelanta. Descontento total con este tema. Y lo segundo es repensar la parrilla televisiva y no repetir tanto lo mismo. O sea, el tema de la reiteración. ¿Por qué se repite en Cuba hoy programas que ya se pusieron al aire hace algún tiempo u otros que se transmiten en un horario determinado, un día determinado, se repite en otro horario y en otro día? Son temas sobre los que vamos a conversar esta mañana. Avanzamos, buscamos más opiniones en Twitter. Dice Leonel, ¿qué pasó con Multivisión, que dejó de ser el canal de los documentales y pasó a ser el canal de las series por temporadas? Multivisión, que de hecho ha gozado de preferencia entre los públicos también por reflejar documentales, series, películas. Hay un día de la semana dedicado exclusivamente a la transmisión de películas, sobre todo de contenido internacional. Bueno, aquí tenemos un llamado de atención que se hace al canal Multivisión. Sobre esto buscaremos respuestas también. Avanzamos. Dice el profesor Carlos Jiménez Tejeda, sobre todo Telerebelde. Ojo, aquí me detengo porque sobre Telerebelde nosotros hemos recibido muchas opiniones en nuestra cuenta oficial en Twitter. De hecho, es el canal que más comentarios ha despertado entre las personas que nos siguen en redes sociales. Algunas de las esencias que han llegado nosotros las vamos a compartir en este minuto. Mi invitado de esta mañana, por supuesto, no es responsable de dirigir estos contenidos y tal, por eso quizás las respuestas fundamentales sobre Telerebelde las busquemos el próximo viernes. Pero dice Carlos Jiménez Tejeda, sobre Telerebelde, en ocasiones pasan deportes que no son del interés general. Dice él, esto es un criterio también muy subjetivo, no son del interés general. Y lo repiten todos los días. Hay más de 4 partidos en la NBA. Pudieran poner al menos 3. Los que ponen 1 o 2 son viejos. El baloncesto gusta a muchos, dice este televidente que nos escribe. Avanzamos. Dice Roberto Garaycoa. Una de las cosas de las transmisiones de televisión es que el público ha llamado repetivición, dice este televidente, porque no se ve la necesidad de transmitir en Cubavisión alta definición lo mismo que en Cubavisión señal estándar. Por ejemplo, Palmas y Cañas, 23 IM y otros muchos están repitiendo programas, dice este televidente, y por el nombre estoy suponiendo que se trata de ese destacado fotógrafo de nuestro país. Vamos a avanzar, buscamos más opiniones. Adrián Muñiz dice, la televisión, aunque realiza un esfuerzo grande, pienso que el sistema informativo adolece de la inmediatez que se necesita en estos tiempos y las noticias se repiten mucho. Usted puede dejar de ver un espacio que si ve el próximo es casi lo mismo. Dije que aquí tocaba a todo el mundo, también a nosotros. Mayor inmediatez y también repetición de las noticias en los espacios informativos. De eso están alertando quienes nos escriben. Avanzamos. Dice Pavel Chabeli, tenemos que hacer más producciones nacionales. Cuba tiene una historia muy rica y no se ha explotado desde el punto de vista televisivo. Se pueden hacer series, miniseries, filmes históricos y mucho más, pero también materiales de ficción, policíacos, novelas, etc. La historia nuestra, cómo reflejarla, cómo llevar ese contenido de la historia real hacia programas, estoy pensando de ficción. Él propone series, policíacos, novelas, cómo hacerlo. Se ha hecho, pero ¿es lo suficiente? Sobre eso voy a conversar también con mi invitado esta mañana. Avanzamos. Dice Peter Castell, no repetir tantos programas.
fin deben de fortalecer programación de entretenimiento con películas nuevas de acción. O sea, estamos hablando aquí del entretenimiento en la televisión cubana. El noticiero de televisión, poner más noticias de toda Cuba, no solo de La Habana. Y no repetir tanto la misma noticia en varios programas. Ejemplo, la revista de la mañana, este espacio en el que estamos, el noticiero de televisión en la tarde y el noticiero de la noche, el noticiero estelar. Avanzamos, buscamos más opiniones. Está fuerte el debate, Rafael, sobre todo con los informativos. Dice Ismael 08, que no me quiten a Pánfilo. O sea, Pánfilo, usted sabe que por mucho tiempo Vivir del Cuento ha sido el programa más visto, más popular de la televisión cubana, un reconocimiento bien ganado no solo por los excelentes guiones, sino también la interpretación de sus actores y actrices. Un llamado de atención que nos hacen desde Twitter. Dice SBCID, ¿y qué me dicen de la cero transmisión del béisbol de la MLB? ¿Por qué no se transmite? Un llamado de atención a Tele Rebelde. Buscaremos respuestas también el próximo viernes sobre este asunto. Avanzamos y con esta me voy a quedar solo por el momento. Y es también de Tele Rebelde. Dice, en Tele Rebelde tenemos un ejemplo de poner deportes que al público en general no le interesan. Sin embargo, ni siquiera dan una respuesta precisa y con datos de por qué no transmiten eventos que el espectador quiere ver, como las competencias de fútbol, solo transmiten la liga. Y aquí me voy a detener en este asunto porque tenemos más opiniones, Rafael, y sobre ello voy a conversar más adelante. Vamos a ir con el debate ya porque han sido muchas las aristas, ya lo presentaba, pero bueno, para que usted sepa de quién se trata, tengo como invitado esta mañana a Rafael Pérez Insua, director general del canal Cubavisión, y hemos invitado a Rafael porque Cubavisión carga en buena parte con todos estos asuntos, es el canal, un canal generalista, es el canal de la familia cubana, el de mayor visibilidad, el más seguido por la población, así lo dicen los estudios, pero Rafael tiene un amplio dominio, también viene de un amplio periodo de dirección en un canal territorial, estoy hablando del canal La Habana, y se conoce la televisión como la palma de su mano. Y yo quiero comenzar, Rafael, primeramente, se habla de canales especializados o canales de determinados perfiles. Multivisión quizás con un contenido más diverso, clave para la música, Cubavisión con un perfil más orientado a diferentes públicos, diferentes escenarios. Hablar un poco de cómo ha avanzado la televisión cubana en ese rumbo de tener canales especializados. Bueno, buenos días. Gracias a ti, a todo el equipo que hace televisión aquí. Un tema apasionante. Es decir, la televisión, su realización, la visión desde los públicos, un público que ha construido la propia televisión cubana, porque la televisión que conoce, que se distribuye es la nuestra, desde el triunfo de la revolución, con todo el propio proceso. Es decir, los perfiles de los canales es un hecho prácticamente editorial, es un diseño que parte de nosotros comunicarles a esa audiencia cuáles son los contenidos que de nosotros parten. Usted veía que hay demandas al canal Multivisión, que hay demandas al canal Clave, que hay demandas al canal Tele Rebelde y que hay demandas al canal principal de la televisión cubana que tengo el honor de dirigirlo ahora mismo. En estos perfiles, es decir, los canales tienen que tratar en su diseño editorial, es decir, en la puesta en pantalla que hacen, en el diseño propio que ellos van colocando los contenidos, la manera que se colocan esos contenidos, tratar a múltiples públicos. Por ejemplo, en el caso de Cubavisión, nosotros tratamos todos los públicos. Por eso es el diseño de ser un canal generalista. El educativo trata temas que tienen que ver con el desarrollo de la educación, que aportan directamente sin sustituir lo que se hace en el aula, pero sí juega un papel importante en la conformación o construcción de esos contenidos que se complementan o que recrean aún más la visión educativa o de formación en nuestras generaciones. El canal Multivisión es un canal más de entretenimiento, es otro perfil. El canal Tele Rebelde es nuestro canal compañero, es el segundo canal de gran alcance nacional y tiene el peso de toda la programación deportiva. Y el canal Cubavisión, que en él mismo se encierran todos los géneros de la programación, todos los públicos. Imagínate qué importante o qué responsabilidad tienen los creadores que hacen la televisión todos los días, que además la televisión es un ejercicio no solo de público, de publicación de contenido, sino la televisión en sí es un ejercicio de una entrega descomunal y que las personas que las hacen llevan mucho tiempo en su realización y que la formación de esos equipos y la profesionalidad de esos equipos no solo está dado por una formación, sino por la experticia, por años de muchísima entrega y de estudio. Tú hablabas de programar y cómo esos
esos contenidos lleguen a nuestras audiencias. Sí, porque muchas personas podría parecerles que programar es poner un programa uno tras de otro en un horario determinado y tal. ¿Hay ciencia detrás de la programación? Hay mucha ciencia detrás de la programación. Quiere decir, usted tiene que saber qué públicos están expuestos, en qué horario están expuestos esos públicos y cómo usted ha incidido incluso en la televisión, en el caso de Cuba, cómo ha incidido mucho en los hábitos de vida de esas audiencias. Por eso las personas saben qué quieren ver, cómo quiere que se los coloque, porque es un ejercicio editorial, es un ejercicio donde la intención de comunicación, el encuentro con el público que está ahí es necesario. Es decir, los canales tenemos que saber cuál es el auditorio que está expuesto en nosotros, sobre qué horarios están expuestos para que esos contenidos y su emisión sea efectiva. Usted tiene que tratar por todos los medios de tener esa información de este lado, para entonces poder hacer un ejercicio editorial responsable, para que usted pueda hacer un ejercicio donde esos contenidos o esa producción sea en el género de la programación que sea, dramatizada, cinematográfica, de ficción. Es decir, usted pueda de comunicación, en el ejercicio propio de la información, que usted sepa dónde tiene concentradas sus principales audiencias, sobre qué edad está esa audiencia y cómo usted va a construir o qué tipo de formato o qué tipo de programa va a construir que dialogue con esa audiencia, que tenga la experticia suficiente para que esos múltiples públicos, para esos públicos potenciales o específicos, se sientan reflejados en el producto que usted está haciendo. Ahora, Rafael, hay una preocupación, veíamos de la mayor cantidad de personas que nos escriben. Se repite mucho en la televisión cubana, o sea, se reiteran contenidos, se reiteran telenovelas, se reiteran otros espacios. ¿Esto por qué sucede? ¿De qué depende? Bueno, hay componentes económicos en eso, porque la producción televisiva es una producción que tiene altos costos. La producción televisiva tiene altos costos en su producción, eso es uno. Lo otro es también una intención de programación. Lo que pasa es que nosotros nos exponemos a muchas horas de contenido televisivo, a muchas horas de ese contenido. Quiere decir, en Cuba los cubanos consumimos la televisión como parte nuestra, como el ejercicio propio de observar un país, de conocer prácticamente un país. La televisión tiene una responsabilidad con eso, una responsabilidad directa. Eso es un elemento. El otro elemento es que también nosotros tenemos que adaptar a hacer uso de nuestros contenidos, a desplazar en varios momentos del día, que también es un concepto que también hay que saberlo comunicar, de qué manera nosotros reusamos un contenido de estreno que posiblemente salga una sola vez expuesto a un determinado público y sin embargo lo podemos colocar en otro horario. Nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, los telefilmes de Una calle Mil Caminos. Una calle Mil Caminos, que es un programa de alto impacto, de alta audiencia, tiene horario de transmisión los sábados en la tarde de julio y agosto, que tuvimos 6 estrenos el año pasado. Sin embargo, cuando pusimos el contenido de Una calle Mil Caminos en la noche, sobre los martes, alrededor de las 10 de la noche, surtió un efecto en la familia. Había personas que no lo habían visto siquiera. Que no lo habían descubierto en su estreno natural. Quiere decir, desplazar los contenidos, es decir, moverlos en el esquema de programación. Puede ser un diseño interesante, pero usted tiene la responsabilidad de comunicarlo bien con su audiencia. Porque si no, la gente lo interpreta como que me están volviendo a reponer un contenido. Y no es así. Es decir, hay espacios que usted, por el nivel de exposición de los sábados en la tarde, que tal vez por ese conocimiento que te da el Centro de Investigaciones Sociales, que la propia radio y televisión tiene uno, que le brinda todo el tiempo información y que va acompañando el ejercicio de programar, usted conoce que hay un grupo, hay un auditorio potencial en la noche que usted no pudo incidir con contenidos de alto impacto y que la familia lo puede disfrutar perfectamente. Rafael, te propongo que hagamos un alto en la conversación. Hay personas que nos preguntan por qué no hay Vivir del Cuento de manera sistemática de estreno, por qué durante algunos tiempos no hay novelas de producción nacional de estreno. ¿Qué pasa con los estrenos dentro de la programación infantil en Cuba? Sobre todo ello vamos a conversar más adelante porque les propongo que busquemos algunos criterios sobre la valoración, sobre la televisión que hoy se hace en Cuba en medio de tensiones económicas. Decía Rafael, pasa también por un tema económico y supongo que también pase con los estrenos del ámbito internacional. Y sobre eso vamos a hablar más adelante. Mi colega Georgina ya preguntó y esto fue lo que le comentaron. Yo pienso que la televisión, además de ser informativa, didáctica y demás, debe ser también una forma de expandir tu tiempo libre en tu casa, de recrearte viéndola y eso. Yo creo que sí, pero debe tener más programas, sobre todo dirigidos a mí me gustaría mucho que hubiera muchos más programas dirigidos a los niños,
programas como el Discovery Channel, dirigido a los jóvenes, a la naturaleza, al medio ambiente. Eso yo creo que le falta mucho a la televisión. No hacer un espacio solamente, sino que todo eso sea constantemente para ellos. Eso me gustaría mucho. Creo que en cuestiones de noticias es más rápido, por supuesto, las redes sociales. De hecho, el formato es para eso. Y sí, a veces las redes sociales, me imagino que no sean tan, vamos a decir, veraz, como para uno confiar al 100%, y normalmente cuando ves que por el noticiero sí sale, debe de tener, por supuesto, una realidad más probada, ¿no? Eso es lo que más así, por ejemplo, busco. Que se comentan noticias que de pronto tú las ves exageradas o no exageradas, esperar que en el noticiero cuando salgan, tener por lo menos más seguridad de que es real o no. Es lo que uno busca en el noticiero. Veo los sistemas informativos y me encanta ver Russia Today, por ejemplo, que da un plano general del mundo mucho más grande y mucho más atractivo. Creo que debería ser una televisión mucho más atractiva. Pero bueno, como es la única opción, tú la pones y la ves. Pero debería ser mucho más atractiva y ganaría mucho más personas colaborando. También deberían oír muchas más sugerencias, abrir los micrófonos a la gente para que la gente sugiera sus cosas. Y no podrá cumplir con todas las expectativas de todos, pero con un % alto elevado que no se ve reflejado en ella, en su realidad. Bueno, ya vieron ustedes opiniones de todos los ámbitos de la producción audiovisual para la televisión. Rafael, yo le preguntaba, ¿por qué no hay más novelas de producción nacional? ¿Por qué no hay un vivir del cuento de manera sistemática de estreno todos los lunes? ¿Por qué solo podemos disfrutar de Tras la Huella los fines de año o en el verano? ¿Qué sucede con esto? Bueno, y hay retos de producción, Lázaro. Aquí en el estudio debatíamos, porque la televisión es tan apasionante para quien la ve como para los que lo construimos todos los días. Y las demandas están en el propio público de nosotros aquí. Quiere decir, Tras la Huella, hay que buscar señas. Juntos tenemos que construir coproducciones para crecer en términos de guión. Nosotros sabemos que es un reto que además el canal principal de la televisión lo tiene claro por el alto consumo y el índice de teleaudiencia. Es un espacio que acapara la atención, incluso los televidentes nos demandan muchas veces, pero vuélvanos a poner, no nos molesta que se repita, que se reprograme con intención algunos casos que fueron interesantes y colocarlo. Eso es algo que nosotros también lo tenemos en cuenta, porque la gestión pública de Cubavisión también cambió en un año de trabajo. Esta condición de la COVID ha hecho posible que la interacción con las audiencias sea muy directa y que el canal en sí ha logrado ir comunicando transformaciones. Eso es en el caso de Tras la Huella, es algo que nosotros sabemos desde la responsabilidad que me toca, que debemos trabajar en la conformación de mayor escritura de guión y de la producción en sí, pero hay mecanismos incluso ahora mismo con toda esa posibilidad del registro, de ingresar, de tener el reconocimiento del ejercicio público también como realizadores audiovisuales. Yo creo que hay un camino que la televisión debe aprovechar e incorporar a sus haceres en función de incrementar los niveles de producción nacional. Eso es una parte. En el caso de la telenovela es un género complejo, un género que además una telenovela se comienza a escribir casi 2 años antes de su producción. ¿Tenemos suficientes personas escribiendo novelas en Cuba hoy? Mire, yo creo tanto lo que hace la redacción de Dramatizados nuestra, como lo que hace la casa productora de telenovelas, que es a la que nosotros le tenemos el encargo de producir las telenovelas, hay un ejercicio responsable de eso. ¿Qué sucede? Que el guión es una estructura compleja, que esa conformación de líneas de personajes, de diseño de personajes, de lo que necesitamos, es compleja, y porque además desde el propio género que hacemos nosotros, es decir, desde el diseño de telenovela que hacemos nosotros, usted va a hablar de algo que se va a realizar posiblemente 2 años y tanto después, y usted corre riesgo de que hayan temas que ya o estén desfasados de esa realidad, fuera de contexto, por el ritmo de producción. Estamos hablando que en Cuba tenemos el privilegio de producirla. Aquí nació prácticamente su diseño clásico de telenovela, pero que hoy nosotros producimos otro contenido que juega con todas las líneas que tiene el melodrama en sí, por eso funciona, a las audiencias le interesa, pero que es un ejercicio complejo, sobre todo no solo audiovisual, sino
de la propia conformación de las tramas, porque nosotros tenemos en la construcción de ese contenido que reflejar en lo que hacemos, en lo que está en el aire, las realidades. Tenemos la responsabilidad de poder mostrar un país, y eso es lo que va a quedar. Ese es el registro que va a quedar de los cubanos, del comportamiento, de las sonoridades. Entonces es un ejercicio responsable, pero que hay alternativas. Esas son las buenas, porque también hay que dar información. Es decir, hay alternativas en la construcción de ese tipo de contenido. Es decir, ahora mismo hay grupos creativos trabajando líneas importantes. Se está mirando hasta la posibilidad de producir telenovelas un poco más cortas de tiempo en cantidad de capítulos, pero esos son retos económicos en las que influyen la capacidad incluso de nuestro país en función de adquirir a veces hasta tecnología o lo que se puede necesitar. El bloqueo impacta también en ese tipo de producciones fuertes, porque son producciones de mucho tiempo, de un nivel de desgaste y de un nivel de entrega fuerte, donde se vuelve a cumplir esta parte, ¿no?, de lo que hacemos, lo que las construimos directamente, y nos enfrentamos a construir ese tipo de contenido. En cuanto a Pánfilo, Pánfilo está en un proceso de grabación. Pasa también, ahora mismo están grabando, deben estar próximos a sus estrenos. Por el canal Cubavisión, es uno de los programas, tú lo decías, es el programa de mayor audiencia. Óigame, que se lleva todos los aplausos en cuanto al concurso vaya. Y por supuesto la felicitación para su colectivo. Así mismo, es un colectivo que no para. ¿Qué pasa? Construir a partir de la responsabilidad que tiene Vivir del Cuento, es un hecho con una responsabilidad, aunque nos haga reír. Vivir del Cuento nos hace reflexionar de la Cuba que tenemos y nos hace pensar también de cómo contribuir todos, nos invita a todos a contribuir a un país también, desde nosotros. Yo creo también no solo su función de relajarnos, sino yo creo que cumple una función de detenernos un minuto, a reírnos de eso, pero a repensar de qué manera desde nosotros podemos construir, desde nosotros podemos acercarnos. Yo creo que es muy, muy interesante lo que sucede como fenómeno, como Vivir del Cuento, porque no es reírnos por gusto, sino hay un ejercicio consciente de esa construcción que desde ahí se hace, desde género humor. También los formatos de algunos tipos de programas te impiden que su realización sea constante. Porque usted dice, bueno, y todo lo que logramos hacer con los programas que tuvieron producción directa, sobre todo musicales o shows musicales, desde la banda gigante, desde las producciones que estamos acostumbrados que nos acompañaran los domingos por periodos de tiempo, pues son producciones que sus formatos exigen también otros tiempos y que ahora mismo nos han limitado un poco a esa construcción. Yo sé que el mayor reto de la televisión está en buscar nuevas formas. De qué manera implica y puede trabajar esas múltiples salidas, esas líneas importantes de comunicación y de entretenimiento. En ese ejercicio estamos y hay un grupo de noticias que yo quiero compartir más adelante. Eso será después de que vayamos hasta la provincia de Guantánamo. Hablamos con guantanameros y guantanameras sobre los criterios que tienen de la televisión. Sé que hay buenas noticias, sobre todo de cara al público infantil, desde el punto de vista de los dramatizados. Sobre ello vamos a hablar más adelante porque, reitero, Telerebelde se nos queda para una emisión de viernes. Rafael, aunque se conoce ampliamente todas las urgencias que tiene el canal, no voy a pedir en honor a la ética, por supuesto, y a la responsabilidad que emita criterios sobre la programación de Telerebelde y tal, porque eso lo haremos el próximo viernes cuando los participantes en nuestro espacio pues sean otras personas. Nos vamos hasta Guantánamo, vamos a ver qué nos comentaron sobre la televisión que se hace hoy en nuestro país. Realmente nosotros diariamente vemos la televisión cubana, en el espacio fundamentalmente de la noche, porque trabajamos también, y los programas fundamentales que podemos observar es la mesa redonda, el noticiero y así algunos otros programas de películas, de documentales. Mi opinión es que la programación hasta el momento responde a los intereses del país, de la sociedad, pero todavía considero que pudiéramos mejorar un poco más en la parte de la televisión si decimos que hay muchos programas que se repiten innecesariamente, porque si se da una o dos veces ya la población puede observarlo. En cuanto al noticiero, tengo una preocupación. En un momento determinado el noticiero se daba en 1 hora, ahora lo bajaron a media hora. Considero que en los momentos actuales que hay situación económica, situación epidemiológica, situaciones políticas incluso, a las cuales tenemos que enfrentar, el noticiero debía regresar a 1 hora,
para dar mayores informaciones, mayores explicaciones en detalle a la población de cada uno de los momentos que están sucediendo y los avances de la revolución, que creo que es importante. La programación está aceptable. Pienso que para los jóvenes deberían poner musicales más educativos. Hay veces que anuncian películas que se ven que están buenas, pero la dan de 1 a 4 de la mañana, que en ese horario ya todo el mundo está dormido. Que la programación de la televisión son muy buenas y aceptables. En caso también de las teleclases, porque nos transmiten enseñanzas que nosotros como pioneros debemos aprender, y agradecerles también a los profesores que dedican su tiempo para enseñarnos cada día. Pero la programación infantil habría que aumentarle más muñequitos, principalmente los fines de semana, ya que estamos en casa. Yo soy estudiante de 12 grado y pienso que nuestras teleclases deberían aumentarla más, ya que el contenido es muy amplio y a veces en media hora no alcanza para que el profesor te pueda explicar todo lo que uno necesita. Considero que en este tiempo pandémico la televisión ha jugado un papel fundamental, primordial, en toda esta parte educativa a la población y en toda esta parte de llevarle a la información veraz y oportuna a toda la población cubana. No obstante, considero que la televisión cubana debe trabajar un poquito más en cuanto a variabilidad, ya que, como todos sabemos, en este tiempo pandémico, en todo el hogar se aglutinan un grupo de personas, niños, jóvenes, ancianos, y muchas veces son repetidos los programas que se dan. Entonces, ¿qué hemos estado pidiendo como población? Que estos programas sean revisados y que sean a tono con las diferentes edades que tenemos en casa. Bueno, opiniones desde Guantánamo, tocaban todas las aristas de la televisión. Rafael, los informativos, se preguntaban, bueno, ¿por qué el noticiero estelar vuelve a media hora? Yo, como responsable, y aquí sí me toca, debo decir que responde también a una exigencia de nuestros públicos y que siempre el noticiero estelar, cuando los contenidos por su impacto, pues, ameritan que se extienda un tanto más, así lo haremos con absoluta responsabilidad también y respetando los tiempos televisivos. Vamos a buscar más opiniones en Twitter, hablan de todo también. Bueno, aquí hay una opinión sobre Canal Caribe. Dice, queda bien parado frente a Telesur y RT. Dice este televidente, queda bien parado frente a Telesur y RT. Gracias a Rusia Today, es un monstruo de la información y de la calidad. Se refiere, estoy pensando, a todo el show en torno a la información que se realiza. Por supuesto, son otras realidades económicas y también editoriales, y se pregunta por qué el noticiero de 1 hora de transmisión y por qué con 2 locutores. Ya respondí a esta pregunta. Si está hablando del noticiero estelar, bueno, volvimos al horario de media hora y en tanto los contenidos ameriten que se extienda un tanto más. En la medida de lo posible tratamos de que no excedan los 30 minutos en nuestro horario de transmisión. Bueno, 2 locutores ha sido en esencia la historia propia del informativo en la televisión cubana, 2 presentadores en los noticieros habituales, Noticiero del Mediodía y Noticiero Estelar. Bueno, en el caso de la Revista de la Mañana somos más de 2 de hecho. Tomemos ejemplos de las demás televisoras, por supuesto. Tomamos las buenas experiencias, pero también preservamos las nuestras, que también tienen mucho de positivos. Vamos a avanzar. Buscamos otras opiniones. Dice Mel. Canal Clave ha escuchado las recomendaciones que principalmente los jóvenes le han hecho, pero aún le falta mejorar la variedad en algunos programas y actualizarse. Deberían poner más música de otros países y conciertos de artistas que al menos el 3% de los cubanos conozcan. Sería difícil, creo yo, conocer ese 3% de los cubanos que conozcan ciertos artistas, aunque sí hay un reclamo a una mayor presencia de arte internacional, de música internacional en el Canal Clave. Y voy a terminar con un correo electrónico que nos han enviado. Dice, espero, bueno, tengamos un buen día a todos, por supuesto, así está siendo. Mi criterio con respecto al tema de hoy es que nuestro país tiene muchas películas de producción nacional con muy buenos actores y de gran calidad, y el mundo completo las conoce, y en nuestra televisión no se transmiten, y esto puede dar calidad también a la televisión cubana. Saludos, envía a esta televidente que nos escribe, Dailin Clejer, nos ha escrito a través del correo Nauta, y hay una segunda parte de esta comunicación. Bueno, aquí tenemos otro, dice Noemí Rivero, mi opinión es que en las circunstancias actuales y teniendo en cuenta el bloqueo que sufrimos hace tantos años, la televisión cubana es bastante buena, dice esta televidente, pero los horarios de programación, pésimos, dice ella, es su opinión, o sea, hay que ganar más en el tema de la programación. Soy adepto a las telenovelas y las series y sufro la coincidencia de este tipo de programación en cuanto a los horarios, sobre todo entre Cubavisión y Multivisión. Aquí teníamos una realidad, Rafael, coinciden programas que gozan de preferencia del público entre estos 2 canales.
que son sus preferidos, pero en general en los horarios de 2 a 4 de la tarde y de 7 a 10 de la noche se acumulan los mejores programas en todos los canales. Bueno, responde lógicamente al horario estelar de la televisión, no solo en Cuba, sino en todo el mundo. Después se ven obligados a repetición de lo ya repetido. Quiero aclarar el tema de las películas. Las personas dicen que se estrenan las películas en la madrugada. ¿Es cierto esto? No. Aquí hay dos cosas, Lázaro. La coincidencia de un canal y otro, en el caso de Cuba, es un ejercicio editorial fácil, porque usted puede, como es un sistema de televisión, usted puede horizontalizar esa televisión y comunicarla bien, y el público puede trasladarse de un canal a otro. Eso es algo en lo que nosotros podemos trabajar y lograr que las audiencias se sientan cómodas en el transitar por los múltiples canales que tiene la televisión cubana. Porque además, la gente reconoce, ahí está, los perfiles y los resultados que tenemos de esos perfiles. Es decir, el público de la televisión cubana lo hizo la televisión cubana. En el caso de la cinematografía, en el caso de Cubavisión, quiero decirles que en la madrugada de nosotros ponemos lo que hace 15 días estuvo en los espacios cinematográficos de Cubavisión, de ambas señales. Un poco más, la señal que estándar, que tiene una presencia en el territorio nacional de un alcance fuerte, y es lo que se pone en la madrugada mayormente, excepto sábado y domingo, que sí, caso del sábado específicamente, que sí hay un nivel de estreno en los tipos de cines que nosotros estamos ofertando. Nosotros sabemos que a la hora de comunicar, a pesar de hacer el ejercicio, de hacer el ejercicio público de la comunicación, nosotros nos hace falta esclarecerle a las audiencias dónde están los contenidos, porque además en el caso de Cubavisión, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, el cine que nosotros tenemos es un cine súper especializado. Estamos hablando de Solo la Verdad, que alterna con Historia del Cine. Estamos hablando de Nuestra América. Estamos hablando de La Séptima Puerta, que son cines con un ejercicio crítico, con una mirada crítica, en función de lo que vamos a ver, y que además se han puesto, ahora mismo Historia del Cine está en un ciclo de estreno en televisión, a partir del perfil de programa que él hace y que las audiencias han construido. También la idea de cine online como un proceso donde el televidente arma o construye o es productor de su parrilla de televisión en cuanto a cine, ha sido de mucha aceptación por las audiencias, porque la gente ha podido en un listado poder programar el cine que quiere ver los domingos, en este caso, que ahora mismo está de su preferencia. Rafael, me quedan 2 minutos. ¿En qué trabaja ahora mismo la televisión cubana? ¿Novedades que tendremos de estreno, que tendremos para los próximos días, los próximos meses? Bueno, mucho. Ahora mismo la ficción, por ejemplo, va a ser el producto más importante, por lo menos, que produce el canal principal de la televisión, que produce Cubavisión, con telenovela de estreno, que debe entrar una novela ahora mismo, que ya estamos viendo su proceso de edición. En edición también entró ya Tú, de Lester, que también ha sido muy mediática su rodaje, y va a estar, quiere decir, vamos a tener telenovela cubana en un periodo de tiempo estable, y se buscan alternativas de producción de este tipo de construcción un poco más corta y seriada, para que el producto nacional en términos de ficción de telenovela nos pueda acompañar. También hay en producción series. La programación infantil tiene una mirada específica en más horas de producción y atención a niños desde los más pequeños hasta los jóvenes. Hay producción de serie para jóvenes que están en la mano. Ahora mismo Magda está rodando calendario, entra Rudy a rodar una serie. Hay otra que va a rodar Heiking, que ya están en procesos de conformación, ya iniciando y presentando presupuesto a la televisión en función de ese arranque. Es decir, vamos a rescatar, tener serie para jóvenes en la televisión otra vez, que la gente muchas veces te habla de las aventuras, del espacio. Como se extrañan las aventuras. Así mismo. Pero esta construcción nueva, a partir de las fórmulas que te permite el audiovisual, pues usted va a tener contenidos que le es interesante a los jóvenes. Por ejemplo, la de Heiking va sobre está basada en una historia real de los 15 primeros jóvenes que estuvieron en la línea cuando el inicio de la cobija en el país. Usted tiene primer grado, que es de Rudy Mora, que va sobre el tema tecnología, básicamente, y calendario, que está rodando más de ahora, que se desarrolla en una escuela secundaria, y son los dilemas de esas edades. En cuanto a programación infantil, hay un reforzamiento, no solo con la mirada que hace el canal, sino con la activación de los estudios de animación del canal Cubavisión, con una producción estable de muchas de ellas que están en el aire. Está El Escaparate de Patricia, está El Profesor, que nosotros lo tenemos, está Retablo de Sueño, que está en el aire. Estamos hablando de que las instituciones de la cultura, Artes Escénicas, el Ministerio de Cultura, a partir de acuerdos que tenemos
nos hemos enlazado directamente a construir contenidos para la televisión y para esas audiencias. Quiero decir que en el caso de la programación, que no se puede hablar de ella como hay un cambio inmediato, usted tiene que hablar de la programación de la televisión a corto, mediano y largo plazo. En el caso de julio y agosto, usted va a tener un impacto importante, sobre todo las audiencias, de contenidos que la gente espera y que lo que tenemos que tratar es de programarlo correctamente, que es el mayor señalamiento y que nosotros cuestionamos nosotros mismos en el ejercicio de construir la programación, y que la gente, con esta mirada que hace, la gente puede contribuir mucho a darnos señales. Aunque el centro de estudio nuestro, en su ejercicio diario de encuestas y alguna herramienta que ellos nos dan resultados a nosotros, sobre todo de investigación, nos está dejando claro cuál es el desplazamiento en tiempos de esas audiencias, por dónde están los nuevos, porque la COVID ha condicionado mayor exposición a los contenidos y rotación de esos públicos en función de esos contenidos. Los contenidos para las personas de la tercera edad, los contenidos para determinados públicos que no se ven, los contenidos científicos en la pantalla que nos enlazan el sistema informativo y el canal de la televisión. Y yo no me quiero mover ahora mismo de aquí sin agradecerle al sistema informativo de la televisión cubana por el encargo y por la cantidad de horas que han producido también, que es el canal Cubavisión quien les sirve de soporte de salida, pero que ustedes han logrado mantener a este pueblo informado, al tanto y alerta en toda esta lucha que ha sido la más fuerte, y que con todo eso que nosotros hemos planteado y esas demandas de las audiencias, reconocimiento de continuar siendo la televisión cubana esa mirada necesaria que tenemos a nuestra realidad. Yo creo que es el reto más bonito y más emocionante que yo puedo llevarme ahora mismo en esta mañana. Te agradezco muchísimo, Rafael, que hayas estado con nosotros esta mañana. Por supuesto, la televisión cubana mantiene abiertos sus canales de comunicación, también el Centro de Estudios de la Radio y la Televisión, para que usted haga llegar sus criterios sobre esas vías de comunicación. Nosotros vamos a conversar, y también de ese señalamiento, de ese aparte que realizaba el informe central del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba a los medios de comunicación, a los informativos también de manera general, para ese mayor apego a las realidades de nuestro país. Son temas sobre los que vamos a estar hablando también el próximo viernes, sobre Tele Rebelde, sobre programación en Cuba. Son temas que vamos a agendar para nuestra emisión del próximo viernes. Usted puede seguir acompañándonos en Twitter, en nuestras redes sociales, @eltemacuba, y el correo electrónico eltema @icrt.cu. Comenzamos el análisis por casa, la televisión cubana de cara a sus públicos, cuáles son las demandas de esas audiencias, cuáles son las realidades económicas, editoriales también, que desde la televisión se tienen y que quizás están limitando hoy una mayor presencia de esos contenidos que las audiencias desean ver en estreno, sobre todo de los programas de mayor rating, y por supuesto los encargos y ese mayor apego a la realidad con inmediatez que tenemos los espacios informativos y que nos toca absolutamente ser responsables de ellos. Yo así me despido, le dejo ahora en la buena compañía de mi colega Raúl Isidrón.